enfermería y hago parte del grupo de profesores del programa de enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia en el campus Villavicencio. En esta, ya llegando al mediodía, aquí en Colombia, quiero compartirles un poco de una experiencia que he venido desarrollando por momentos en mi vida profesional. Tal vez eso surge, este interés de trabajar el tema de la espiritualidad y el cuidado espiritual, surge también desde mi experiencia personal, desde la adolescencia, cuando empiezo a motivarme un poco por vivir mi espiritualidad y mi experiencia religiosa de una manera un poco más intensa en grupos juveniles y demás. Y cuando llego a la universidad, cómo lograr unir esas dos pasiones, mi profesión, pero también lo que me gustaba, lo que me gusta hacer desde esta experiencia espiritual de mi fe. Entonces, en el pregrado empiezo a desarrollar un trabajo sobre perspectiva espiritual del cuidado de enfermería, un poco desde la línea que nos propone la doctora Reed, Pamela Reed, y desde allá empiezo a hacer un trabajo en esto. Hago parte también de una organización internacional que se llama, es el NSFI, y en Colombia una comunidad ecuménica de enfermeros cristianos que buscamos seguir trabajando esta experiencia del cuidado espiritual. Entonces, pero qué importante trabajar esta dimensión espiritual del cuidado de enfermería en el contexto del proceso de atención. Entonces, agradecerles a las personas de CIDE por esta oportunidad nuevamente de encontrarme con ustedes, al ingeniero Antonio, con quien tuve la posibilidad en un evento anterior en Guayaquil y en Santa Elena poder participar. Entonces, dice, la espiritualidad es la percepción de una presencia superior a la humana, es la inteligencia divina que cree que crece, mantiene y organiza el universo. Es también el conocimiento de la conexión humana interna con una realidad superior. Entonces, Nightingale, dentro de su experiencia, ya en el siglo XIX, nos hacía unas invitaciones a reflexionar en esta experiencia de lo espiritual. Y para esta conferencia, pues vamos a partir de la esencia de la profesión, este cuidado, y cómo enfermería y cómo el fenómeno de lo espiritual se articulan en un sentido muy valioso y nos ofrecen la posibilidad de comprender esta dimensión espiritual del cuidado de enfermería, donde siendo el cuidado un concepto muy abstracto, aparece esta dinámica o esta posibilidad de cuidar desde lo espiritual. Obviamente el cuidado es uno solo, pero en esa misma lógica de que es el cuidado es uno solo, hay momentos donde nosotros comprendemos de diferentes realidades el cuidado, y una de estas, que es la que yo les propongo hoy para articular con el proceso de atención de enfermería, que es el cuidado espiritual. Watson en el 2009 nos decía en uno de los congresos que desarrollaba en México, ante el riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente, a causa de la gran reestructuración administrativa de la mayoría de los sistemas de cuidado de salud en el mundo, se hace necesario el rescate del aspecto humano, espiritual y transpersonal en la práctica clínica, administrativa, educativa y de investigación por parte de profesionales de enfermería. Entonces es importante empezar a retomar aspectos que están relacionados con cómo en enfermería y cómo algunos autores en diferentes disciplinas empiezan a concebir qué es la espiritualidad. Y uno de estos, en el 92, nos propone, es un patrimonio de todos los seres humanos e incluso de quienes dicen rechazarla, dado el conocimiento de que el ser humano no es un ser exclusivamente material. Entonces acá nos hacen un reconocimiento que no solamente somos materia, sino también hay un aspecto relacionado, y lo denomina Casalda Liga, como un aspecto, un patrimonio desde lo espiritual. André Comte Sponville es un filósofo francés de la línea naturalista, y él plantea que para él la espiritualidad es la conexión finita con lo infinito, nuestra experiencia temporal de lo eterno y nuestra aproximación relativa a lo absoluto. Algo que me interesó en su propuesta, decía,
el hecho que yo no crea en una deidad no significa que no sea un ser espiritual. Y aquí esto nos recuerda a todos los profesionales de enfermería que tenemos que respetar la diversidad en las manifestaciones espirituales, pero también en las manifestaciones religiosas de nuestros sujetos de cuidado. Independiente de mis decisiones, mis experiencias, mis intereses, yo debo respetar esa percepción de las personas y cómo las puedo aprovechar en esa lógica de identificar esas necesidades de cuidado espiritual y que yo puedo asociarlas a mi quehacer diario. Estrada da un enfoque un poco más desde lo teológico y dice, podríamos definir la espiritualidad como la vida según el espíritu, es decir, la forma de vida que se deja guiar por el Espíritu de Cristo. Aquí lo asentó un poco más desde la lógica de la cristología, analizar esa vida de Cristo y cómo la misericordia y estos aspectos desde lo religioso pues tienen una importancia para él. Otros autores en el 2014 dicen es un fenómeno multidimensional que relaciona lo corpóreo e incorpóreo, lo abstracto, lo intangible, lo subjetivo y que permite la paz, la armonía, la fortaleza, la reciprocidad, la confianza, la esperanza, el vínculo y una forma de vida para encontrar significado. Dentro de varios de los autores que uno puede encontrar cuando hablan de este tema de la espiritualidad, siempre nos invitan a que es un estado nos sugieren que es un estado de paz, de armonía, de fortaleza, de esa interacción con mi yo, pero también con los demás. Algo de lo que venían hablando las anteriores ponentes nos relacionaban de esa importancia de reencontrarme consigo mismo para mi autocuidado, para también desde esa misma experiencia poder fortalecer la experiencia de cuidado del otro. Entonces, este contexto de lo espiritual también me lleva a eso. Fowler, en el 97, una enfermera, Marcia Fowler, propone, significa un encuentro con uno mismo, encuentro con el otro, encuentro con lo trascendental o lo sagrado. En consecuencia, cualquier discusión de espiritualidad debe enmarcarse dentro de la espiritualidad tanto del proveedor como del receptor de cuidado en la cualificación de esos encuentros. Entonces, acá sigue ahondando en ese significado de lo trascendental que viene a ser este contexto de lo espiritual. Entonces, hay una propuesta que en el 2008 hacen estos autores, donde también asocian la importancia de no desconocer lo religioso. Muchas veces el aspecto de lo espiritual, cuando hablamos de ese contexto, pues es un fenómeno muy amplio y hay algunos elementos que dentro de esa experiencia de lo espiritual asociamos lo religioso. Entonces, nos dicen ellos, refiere que la religiosidad consiste en una serie de actitudes, valores o prácticas vinculadas con un poder divino o trascendente que se basa o no explícitamente en el sistema de creencias de una tradición religiosa. Entonces acá yo tengo que como enfermero, como profesional de la salud, reconocer que hay personas que en su experiencia de salud este componente religioso tiene un elemento trascendental. Algunas personas depositan toda su experiencia de fe para ese proceso curativo, ese proceso reparador, como lo llama Nightingale, en esa vivencia de lo espiritual, a través de la oración, a través de la meditación, a través de prácticas que tal vez desde las comunidades indígenas que tienen algunas prácticas que son dentro de un rito religioso, pero que buscan lograr esa salud, esa recuperación. Entonces acá, en esa realidad personal que yo vivo desde mi espiritualidad y desde mi experiencia religiosa, también tengo que reconocer esa realidad del otro y buscar un equilibrio entre eso de lo espiritual y lo religioso que se puede presentar en la experiencia de cuidado en cualquier escenario, sea en un ámbito clínico, en un ámbito comunitario, en la misma experiencia de ejercer nuestro rol como enfermeros en la educación con nuestros estudiantes. Entonces, ¿cómo vivir esa experiencia? Entonces, ¿cómo es visto ese cuidado espiritual en enfermería? Entonces, Williams en el 2006 nos señala algunos componentes de esa espiritualidad, de la espiritualidad en este contexto de la aplicación a la práctica de enfermería. Entonces, él establece 4 elementos o 4 sustentos que ayudan a entender en esos componentes ese concepto de espiritualidad. Entonces, él las asocia primero a una conexión, dice, es vista como la relación con sí mismo, con otros, con la naturaleza o con una deidad.
Entonces, él resalta ese componente, ese concepto espiritual visto desde la práctica de enfermería con algo relacionado a la conexión. Segundo, habla del significado como una búsqueda de sentido a la vida. Y cuando estamos en este proceso y en esta experiencia de la atención de las personas, encontramos que las personas están en ese proceso de encontrar sentido. Una de las realidades que la ponente de esta iniciando el evento, nos compartía de esas realidades que se dan contra el tema del suicidio. Y estamos viviendo una realidad en el mundo que es que la principal enfermedad mental que nos está presentando en el mundo es la depresión. Y en la depresión hay un problema en ese sentido que se le da a la vida. Entonces, aquí viene importante cómo nosotros empezar a trabajar, a acompañar a esas personas en esa búsqueda del sentido, de lo que representa para ellos su vida y lograr esa felicidad interior que dice Williams. La trascendencia, que puede ser visto como un componente o indicador esencial de la espiritualidad. Entonces, ¿cómo trasciende esa experiencia y esa vivencia que se da también en esta relación en la práctica de enfermería? Y los valores y las creencias, dice él, surgen dentro de la persona, pueden surgir de su intelecto y están influenciados por su conducta. Algo de lo que mencionábamos anteriormente. Una de las personas que en este sentido en Colombia nos han hablado bastante de esta experiencia de la dimensión espiritual del cuidado es la profesora Beatriz Sánchez. Ella, en una de sus obras sobre dimensión espiritual del cuidado en la cronicidad y la muerte, pues nos empieza a ahondar un poco sobre esa aproximación o cercanía a un concepto de cuidado espiritual, donde nos dice es lograr reconocer al paciente como una totalidad del ser humano. Asimismo, el hecho de considerar el enfoque holístico supone que el bienestar del paciente se alcanza cuando su espiritualidad se logra involucrar en el cuidado. Este es un proceso complejo que trasciende la enfermedad misma y que integra el cuerpo, la mente y el espíritu. Añade, el cuidado espiritual incluye ayudar a la gente a identificar y desarrollar su perspectiva espiritual y su conciencia personal de espiritualidad y de sus componentes, así como ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades espirituales. Este es un elemento que para enfermería a veces se vuelve complejo porque el fenómeno de lo espiritual y este cuidado espiritual muchas veces empieza a asociarse y articularse con elementos que tal vez en la práctica no son tan claros, que tal vez existen muchos miedos, desconocimientos que no nos permiten ahondar mucho más en esa realidad de la experiencia de lo espiritual. Entonces, ahí viene una oportunidad para nosotros como profesionales de la enfermería, cómo aprovechar este contexto del cuidado espiritual para ahondar más en la experiencia de ese cuidado integral que siempre promulgamos como profesionales de la salud. Hay algo que quisiera detallar y es que el CIE, el Consejo Internacional de Enfermería, dentro del código deontológico que ellos han propuesto, la última revisión que hicieron en el 2012, nos resaltan un aspecto y dice, al dispensar los cuidados, la enfermera promoverá un entorno en el que se respeten los derechos humanos, valores, costumbres y creencias espirituales de la persona, la familia y la comunidad. Entonces aquí es, como tal vez lo manifestaba también Leninger, cómo llegar a esta negociación de esas prácticas o de esas creencias y esas necesidades espirituales de la persona, de la familia y la comunidad, y como profesionales de la salud, cómo llegar a interactuar con esas necesidades, con esas creencias y aprovecharlas para esta experiencia de cuidado. Entonces, no podemos olvidar que pues, el cuidado es un acto profundamente humano, que a veces necesitamos empezarlo a articular y poder evaluarlo si realmente está impactando a las personas. Y pues el proceso de atención de enfermería pues es la oportunidad para desarrollar esa experiencia de poder evaluar ese proceso. Desde que yo analizo una valoración, establezco una valoración, cómo establezco esos diagnósticos que nos compartía ahorita la profesora Beatriz y cómo empieza a establecer unas intervenciones que logren satisfacer unas necesidades en las personas y que me permiten mirar si realmente esas necesidades espirituales están siendo realmente impactadas, resueltas y acompañadas. Entonces, sigue Nightingale en sus reflexiones que nos ha dejado,
durante su presencia en este mundo, decía: la enfermería es un arte, y si se pretende que sea arte, requiere una devoción tan exclusiva, una preparación tan dura como el trabajo de un pintor o de un escultor. Pero ¿cómo puede compararse la tela muerta o el frío mármol con el tener que trabajar con el cuerpo vivo, el templo del Espíritu de Dios? Es una de las bellas artes, casi diría la más bella de las artes. Entonces, mire cómo Nightingale pues resalta ese trabajo que enfermería tiene en sus manos, ese arte que realizamos, y cuando trabajamos estas experiencias trascendentales, pues ese componente del patrón estético, obviamente acompañado por lo empírico, cómo se fusionan para poder acompañar esas necesidades desde lo espiritual a las personas. Entonces, pues ya se ha hablado sobre la estructura del proceso de atención de enfermería, pero importante recordar que pues esta estructura es un proceso cíclico, armónico, que se autorrelaciona, que todo el tiempo se está evaluando, que se está fundamentando en ese quehacer que estamos realizando como profesionales, y que retomamos en el día a día de nuestro ejercicio profesional. En la universidad, pues nosotros les enseñamos a los estudiantes cómo hacerlo de una forma a través de estas fases, de esas etapas del proceso, pero en la vida real nosotros cómo lo hacemos a través de un proceso ya mental, donde vamos ejecutando y articulando y priorizando, que es lo fundamental, y que rescato también de la anterior ponencia, la importancia de la priorización de ese trabajo que hacemos con las personas, que no parten de mis necesidades, sino parten de las necesidades del sujeto de cuidado, quien es el que realmente requiere esa atención. Entonces, pues los diagnósticos de enfermería y la NANDA en su estructura nos propone estos 13 dominios, pero pues hay un dominio muy preponderante en este componente de lo espiritual, que es el dominio de principios vitales. Entonces acá se hace necesario establecer en esa dinámica procesos donde yo reconozca cuáles son esas necesidades desde lo espiritual, cuáles son esas alternativas por las cuales yo puedo entender un poco más la realidad del otro. Entonces, aquí algunos aspectos que son importantes valorar y que en este proceso de atención de enfermería no podemos desconocer en el ejercicio, es encontrar sentido a la existencia, identificar en la persona cuál es el sentido a la existencia, del devenir, la búsqueda del sentido a la vida. Importante identificar o valorar en la persona cómo desea liberarse muchas veces de la culpa. En algunas ocasiones, en los procesos de vida, uno encuentra personas que muchas veces su situación de salud física tiene un componente emocional y espiritual muy profundo. Tuve la posibilidad de acompañar en un momento a una persona quien la culpa no le permitía sanar muchas heridas. Era una paciente en un contexto de una unidad mental, ya obviamente en su proceso de recuperación, pero mucho de lo que le conllevaba la enfermedad la llevaba a estar llena de mucha culpa, de lo que le pasaba en su vida y que afectaba a los demás. Y con estas personas o con las personas que están con estas necesidades, es muy importante trabajar algunos procesos desde el cuidado espiritual, como la capacidad de empezar a trabajar en el perdón, en esa necesidad de por qué necesito perdonarme, más que buscar en primera instancia el perdón de otro, es cómo yo logro ese perdón en mi vida, cómo logro esa reconciliación conmigo mismo, con la naturaleza, con el universo, para lograr armonía, y cómo eso me lleva también a una reconciliación con los demás. Entonces, se vuelve necesario cómo ahondar en estas necesidades de lo espiritual. Muchas veces estamos acostumbrados que en el quehacer y en la formación de los profesionales de la salud nos priorizan las necesidades más físicas, ¿cierto? Más esas necesidades que conlleven a la persona a entender más qué es lo que me está enfermando, por qué mi cuerpo se comporta así, pero a veces desconocemos este elemento, y si somos enfermeros no podemos olvidar que estamos trabajando con un ser integral. No fraccionamos a las personas, sino las trabajamos en su integralidad. Entonces no podemos desconocer esos aspectos emocionales, espirituales que requiere la persona. Establecer su vida más allá de sí mismo, otro elemento para en ese descubrir de necesidades espirituales. La auténtica esperanza, no ilusiones falsas,
Es realmente cuál es la esperanza que tengo en sí mismo y la esperanza en mejorar mi contexto de salud. Expresar sentimientos y vivencias desde lo religioso también son necesarias. Esa necesidad que muchas veces puedo tener, tener unos encuentros y unos momentos de verdad en el que hacer. En algún momento de mi vida profesional en instituciones de salud, tuve la posibilidad de encontrarme con una señora con un síndrome convulsivo y ella vivía una realidad pues que estaba muy afectada. Y en su mesita al lado de la cama vi que tenía como una novena, unas oraciones, y le dije a ella que si quería orar. Entonces llegó uno de los familiares, me decía, pero es que yo no oro como usted ora. Y yo decía, no importa, cada uno ora desde su realidad, pero acompañemos a su familiar para que se sienta un poco más tranquila mientras logra esa recuperación. Entonces yo creo que esos momentos de verdad, permitir expresar esos sentimientos y esas vivencias religiosas a las personas, también las ayuda en ese proceso de salud o enfermedad. Sentirse vivir la experiencia de amar y ser amado es algo muy importante en ese estado de armonía y de paz. Lograr reconocer esas necesidades de a veces de soledad, de silencio y de privacidad. La soledad muchas veces la hemos visto como un aspecto negativo y obviamente en algunos momentos de la vida cuando se aumenta demasiado la soledad, obviamente nos afecta demasiado. Pero también necesitamos de algunos momentos de estar solos, en silencio, en ese momento de intimidad personal, para reflexionar sobre mi vida, para reflexionar lo que yo he podido construir de sí, para poder establecer esas prioridades en mi vida. Entonces, el valor del silencio. En el contexto de lo religioso hablamos vivir esas experiencias de desierto, alejarme de la realidad de que estoy viviendo y reencontrarme conmigo mismo para entender eso que quiero de mí y cómo quiero proyectarme. Necesidad de estar con la familia, con los amigos, con las personas significativas. En el área de salud es importante el acompañamiento de los demás. A veces hablamos que en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, trabajan por la humanización de la salud, pero son instituciones donde les permiten a las familias estar solamente una hora con sus familiares. Entonces, a veces esas realidades son muy complejas. Obviamente, enfermería no puede estar 100% con las personas ahí, porque hay que atender a otras personas, hay que atender las necesidades del servicio. Entonces, es importante cómo articular ese trabajo con la familia, cómo ver esa necesidad que tiene el sujeto de cuidado de estar con su familia, con sus amigos, con esas personas significativas que tal vez ayuden a esos procesos de salud, y favorecer ese espacio es muy importante, y ojalá quienes lideren servicios, coordinen instituciones, puedan hacer cada vez más cercano eso, la familia, las personas que son significativas para nuestros sujetos de cuidado, para lograr esa armonía, esa paz que quieren en su proceso de recuperación. Mantener la integridad física y espiritual, esa es una necesidad que tenemos que descubrir, que realmente surja de esa persona, cómo lograr esa armonía y esa integridad entre lo físico y lo espiritual. La necesidad de estar en paz con Dios, con la naturaleza, con su conciencia, muy relacionado con lo que mirábamos anteriormente, de esa búsqueda de ese equilibrio con la reconciliación consigo mismo. Y necesidades de prácticas religiosas, de orar, de hablar con su orientador espiritual, revisar sus creencias y respeto hacia ellas. Muchas veces sabemos que las instituciones hablan que en esta institución, si usted quiere hablar con su guía espiritual, tiene posibilidades de acceso a él, pero a veces esto no es como tan abierto, tan expresivo, y muchas veces los usuarios no se sienten tan cercanos. Muchas veces lo hacen las instituciones que están trabajando en esos procesos de mejora de la calidad, de acreditación en salud, pero qué triste que tenga que ser unos estándares de calidad lo que hagan y no algo propio desde lo base que nos facilite esos espacios de orientación, independientemente si realmente se solicitan o no. Es un espacio que muchas personas lo requieren. Muchas veces los pacientes, nuestros usuarios, a veces se vuelven muy introvertidos en su experiencia de la hospitalización o en algunos entornos de comunitarios. Es que bueno facilitarles esas posibilidades para que ellos se reconozcan. Entonces, esos son aspectos que la literatura nos ofrece, como en resumen, para abordar un poco más estos aspectos de las necesidades espirituales en nuestro proceso de atención de enfermería. Y en esta lógica,
pues la Nanda nos da una posibilidad variada que a veces no se utiliza de una mejor manera o se desconoce, pero que tiene una pues un valor muy agregado, y es el tema de trabajar a través de esa priorización, cómo puedo aprovechar estas posibilidades de etiquetas de la NANDA, de estos diagnósticos, de estos NOC que nos ofrece como objetivos la taxonomía NOC y NIC, también que tenemos algunas etiquetas de intervención. Entonces tenemos algunas que son, por ejemplo, en las etiquetas de la NANDA como diagnóstico tenemos algunas de bienestar, algunas de diagnósticos reales o de riesgo, disposición para mejorar la esperanza, disposición para mejorar el bienestar espiritual, disposición para mejorar la religiosidad, dentro de diagnósticos reales ya sufrimiento espiritual, deterioro de la religiosidad, sufrimiento moral, y de riesgo pues tenemos uno que se denomina riesgo de sufrimiento espiritual. Entonces acá hay una gama de posibilidades en las cuales podemos en esa priorización de intervenciones y de necesidades de las personas, cómo abordar desde el contexto de la taxonomía estas posibilidades. Tenemos un NOC que se denomina salud espiritual, tiene la posibilidad de que ustedes encuentren 25 indicadores con los cuales podemos trabajar y a través de ellos cómo podemos identificar realmente cuáles son esas necesidades en salud espiritual que requiere la persona y cómo las puedo trabajar a través de estas etiquetas del NOC. Apoyo espiritual y facilitar el crecimiento espiritual. Entonces hay dos elementos allí que nos permiten este desarrollo de la intervención de enfermería desde el contexto de lo espiritual. Hay algunas propuestas, por ejemplo, la profesora Lina Pinson de la Universidad de Caldas, en el 2009 diseñó un libro sobre cuidado espiritual y ella nos habla de unas técnicas de ayuda en el cuidado espiritual. Les dice una buena valoración, el punto de partida y la guía básica. Para ella es fundamental y nos propone el tema de valorar adecuadamente al paciente de forma integral, pero también profundizando en esos elementos de esas necesidades espirituales. Otro elemento es el valor de la comunicación terapéutica. Tenemos que fortalecer esas alianzas y comunicarnos cada vez mejor. Peplo nos refuerza ese tema del componente de esa comunicación terapéutica que debemos tener con las personas. Entonces, esto es fundamental. El tacto en el sentido de estar en la presencia, de mantener esa presencia con los sujetos de cuidado, con las personas, sernos más cercanos, no profesionales de la salud fríos que están en un servicio y que simplemente se acercan por un dato o por administrar algo y nos vamos, pero ni siquiera conocemos la realidad o el contexto de las personas. Entonces, este elemento de lo espiritual que nos plantea Lina Pinson se vuelve necesario en esa presencia, en ese tacto. El estar aquí y el en el ahora. No ser una persona que viene a la entrega de turno y a la siguiente entrega de turno vuelvo y la veo, no, sino que realmente sentirme cercano. Hay algún otro aspecto que ella establece allí, es la magia de la meditación. La meditación desde muchos sentidos. Yo puedo meditar un texto, puedo hacer meditación propiamente dicha. Entonces, cómo la magia de la meditación se vuelve en un elemento desde este contexto de técnicas de ayuda para ese cuidado espiritual, para lograr esa armonía, esa paz en la persona. Y finalmente nos propone el perdón como curación. Yo les contaba esa experiencia con esta persona que estaba muy afligida, muy afectada por el proceso que estaba viviendo y en ese sentido como esos procesos de perdón y esa necesidad de perdón pues le ayudan a ese proceso curativo. Entonces, ¿qué herramientas podemos encontrar? Las que Lina nos proponía ahí, la profesora Lina, del perdón, de la experiencia del perdón, la experiencia de la oración, obviamente respetando las diversidades de las experiencias, tanto espirituales como religiosas, pero la oración para muchas personas tiene esa posibilidad. Uno escucha mucho que las personas están enfermas y personas le escriben a uno por redes, pongo en cadena de oración a esta persona, pida por la recuperación. En este contexto que estamos viviendo de la pandemia, eso ha florecido más, ¿cierto? Se ha propuesto más que la gente se acerque más a este componente de lo espiritual, de lo religioso, por todas estas condiciones de salud pública que estamos viviendo. La meditación que mencionábamos ahorita, la lectura también ayuda. Hay muchos libros de ayudas que la reflexión lleva a motivar a las personas a superar procesos muy complejos, hasta de duelo,
Y uno de esos libros también, pues que es muy habitual en nuestras poblaciones, al menos en Latinoamérica, es el tema de usar la Biblia como un libro de guía, de fortaleza, de acompañamiento en ese proceso que estamos viviendo de salud y enfermedad. La compañía, reitero, es fundamental, estar presentes, el estar con las personas, el escucharlas, muchas veces el hecho de tocar la mano de la persona, de sentirse que a alguien le importo, eso es fundamental para los sujetos de cuidado, entonces eso es importante. Y también la importancia o una herramienta es acompañar en la despedida. A muchos enfermeros les ha tocado, enfermeras, acompañar esos procesos de la muerte. Realmente cómo es ese cuidado de enfermería para el morir y también después del morir. A veces es triste escuchar que en esta situación de COVID y mucho antes se daba que a veces se confundían los cuerpos de los familiares. Qué duro para esas personas tener que vivir eso, que tienen a su familiar y le entregan a otra persona. Es como que si ese cuerpo, a pesar de que ya es un cadáver, pero es un cuerpo de una persona que para mí fue significativa. Entonces yo no puedo olvidar eso y las instituciones de salud no pueden olvidar ese contexto de lo que implica la muerte y ese proceso de los últimos momentos e instancias de la vida, donde necesitamos estar acompañados, fortalecidos en este proceso de cercanía a este componente humano. Enfermería se ha caracterizado por eso. Nuestro proceso de atención de enfermería debe ser cada vez más humano, más seguro para los pacientes. Dos componentes importantes que están tomando, han venido tomando un auge muy importante es el reconocimiento, volcarnos a lo humano, a esas prácticas de ese cuidado humanizado, de esa experiencia de la humanización de la atención y velar siempre por un cuidado seguro, por prácticas seguras, por establecer barreras de seguridad en la atención. Entonces, eso también es importante en el proceso de la despedida, de no dejar que se marchen estas personas sin una compañía, tal vez sin un momento de oración o tal vez con unas palabras de aliento que permitan a esa persona poder descansar en paz, en armonía, en compañía, sobre todo. Entonces, ¿qué reflexiones nos pueden suscitar este ejercicio? Pues la espiritualidad es un fenómeno complejo, pero necesario de abordar de enfermería. No lo podemos desconocer como profesionales, independientemente de mis intereses, desde mis perspectivas, el componente de lo espiritual siempre va a estar presente. Entonces necesitamos una formación continua en eso, interesarnos por esto, porque nuestros receptores del cuidado, nuestros sujetos de cuidado, pacientes, clientes, usuarios, requieren también este componente en su experiencia de atención. La integridad del cuidado no desconoce la dimensión espiritual, supera temores ante el tema de lo espiritual. Entonces, importante superar esos miedos que muchas veces nos da a algunos profesionales de explorar ese tema de lo espiritual. Debemos superar eso, no olvidar que esa parte, como les decía anteriormente, de lo espiritual hace parte de esa integralidad del cuidado. Enfermería está llamada a trabajar más en las necesidades espirituales de sus sujetos de cuidado. Entonces acá hay una invitación muy importante que quiero dejarles y es que no olvidemos explorar no solamente esas necesidades físicas, emocionales del paciente, sino también muchas veces esas necesidades espirituales en ese proceso de la atención que para muchos de ellos es necesaria, que muchas veces tienen miedos de expresarlo porque tal vez puedan sentirse rechazados. Entonces, es importante como mostrarnos como una enfermería abierta, acompañar, si tal vez yo no comparto la experiencia de esa persona, por lo menos la acompaño para que se sienta cercana en su experiencia. El proceso de atención de enfermería es el medio por el cual el profesional de enfermería logra priorizar las necesidades y establecer acciones que fortalezcan la experiencia espiritual en el cuidado. Entonces, mire la importancia que tiene esta herramienta, que este congreso que se ha configurado como un congreso internacional de proceso de atención de enfermería, donde nos volcamos los profesionales de la salud, especialmente los enfermeros y enfermeras, a entender mucho más esta herramienta que hace parte de este componente empírico. Entre los patrones del conocimiento está dentro del patrón empírico,
Entonces, como tiene una relevancia tan importante para nuestra formación, para nuestro trabajo y sobre todo para la priorización de las necesidades de las personas que nos permiten de esa manera priorizar intervenciones, evaluarlas y poder ir mejorando esa experiencia. Ojalá en muchas de las instituciones y ojalá llegáramos a un punto que todas las instituciones de salud hiciéramos en todo el mundo eso, que nuestras entregas de turno fueran a través de esta dinámica del proceso, que hiciéramos un modelo de cuidado basado en esas necesidades priorizadas y a través de intervenciones desde esta taxonomía que se ha venido construyendo durante años y que a través de la investigación nos muestran la importancia que tiene para nuestro ejercicio profesional. Cierro con esta frase de Nightingale, dice, la manera de vivir con Dios es vivir con ideas, no solo pensar en ideales, sino hacer y sufrir por ellos. Aquellos que tienen que trabajar con personas deben contar con un ideal espiritual, un propósito siempre presente. El estado místico es la esencia del sentido común. Creo que estas frases que les he venido compartiendo nos muestran a una Nightingale donde reconoce esos elementos de lo espiritual. Y en este año internacional de la enfermería, pues yo quiero desearles a todos mis colegas un feliz año internacional de enfermería. Sigamos trabajando por una apuesta donde enfermería siga empoderándose de estos escenarios, de los escenarios en la asistencia, en la investigación, en la docencia, en las comunidades, porque podemos ofrecer demasiado desde nuestra profesión. El proceso nos muestra una forma, pero hay un componente teórico, epistemológico muy amplio que nos permite llegar cada vez más a estas personas y que así como hacemos en nuestras ceremonias de la luz con los estudiantes, que seamos luz para otras personas. Entonces les agradezco a todos ustedes esto. Ahí en las notas queda como la bibliografía que consulté para esta construcción y espero pues que el mensaje que quería compartirles a ustedes pues finalmente llegue y pues agradecerles este espacio y esta posibilidad. Muchas gracias.